Hola querida iglesia, ¿cómo están queridos amigos, queridos hermanos? Qué bueno poder volver a encontrarnos aquí este fin de semana. Espero que esté gozando de la presencia de Dios en su vida, de la presencia de Dios en todos los ámbitos donde usted se mueva, porque recuerde, Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con una continuación de lo que dejamos el domingo pasado en nuestro encuentro presencial. El título es Permanecer en Cristo. Y si recuerdan, el domingo pasado estuvimos escudriñando las Escrituras en la carta del apóstol Juan, su primera carta, allí en el capítulo 2, versículo 27, decía lo siguiente: pero ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Y estuvimos viendo allí la diferencia que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Mientras que en el antiguo pacto Dios visitaba a las personas, Dios estaba con ellos, en el nuevo pacto cambia absolutamente todo. Ahora Dios ya no está de visita, Dios no está con nosotros, sino que está en nosotros. Ahora bien, como el Espíritu Santo conoce la mente de Dios y ahora vive en nosotros, dice que nos enseña toda la verdad. ¿Y qué es lo primero que nos enseña? Nos enseña sobre Él mismo, sobre Dios mismo. Y nos enseña, por ejemplo, de su grandeza, de su poder, de su majestad, de su santidad, de su amor eterno, de su gracia infinita y de su gozo de poder estar en nosotros. Pablo escribió: lo que más anhelo en mi vida, la máxima aspiración que yo tengo como un seguidor de Cristo, es justamente conocer a mi Señor, a Cristo, cada día más. Pero además, el Espíritu Santo nos enseña acerca de nuestra nueva posición en Cristo Jesús. Dice que cuando nosotros recibimos como Señor y Salvador, Él nos dio la potestad, el derecho de ser un hijo, una hija de Dios. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 21 al 23. Porque todo es vuestro, sea el mundo, la vida o la muerte, sea lo presente o lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Esa es nuestra posesión, esa es nuestra herencia. Ahora estamos en Cristo y todo lo que es de Cristo también es nuestro. ¿Y qué es de Cristo? Pastor, cuénteme, ¿qué es de Cristo? Y de Cristo es todo, absolutamente todo lo que hay en el universo, porque todo lo creó Él. Y dice, y ustedes ahora son de Cristo, y Cristo de ustedes, y por lo tanto, todo es de ustedes. En Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora bien, si yo te pregunto, ¿qué bendición estás esperando de Dios Padre? Te quiero decir algo, espero no desilusionarte. El Padre ya te dio todo cuando te dio Cristo. La bendición más grande que podemos recibir, la bendición más completa que podemos recibir es Cristo y Cristo en nosotros. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 10. En Cristo ustedes están completos
y no necesitan nada más, pues Él está por encima de todos los gobernantes y poderes. ¡Aleluya! Está para decir así, ¿verdad? Yo espero que usted allí se emocione en el lugar donde está, porque lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses es que en Cristo nosotros ya tenemos todo. Pero también el Espíritu Santo nos enseña la verdad acerca de las personas que nos rodean. No para sentirnos superiores o que estamos superados, que ya no tenemos más ninguna necesidad. Tampoco para juzgar a las personas que se encuentran a nuestros lados o condenarlos, sino todo lo contrario, para hacer lo que Cristo hizo por ellos. ¿Y qué hizo Cristo por ellos? Los amó, los ayudó y les tendió la mano. Siempre doy gracias a Dios por los amigos que Él fue poniendo en mi camino. Ellos en distintos tiempos a lo largo de toda mi vida realmente me conocieron porque eran mis amigos. Ellos vieron todo lo que yo soy, conocen mis debilidades, me vieron enojados, me vieron emocionados, me vieron llorar, escucharon mis quejas, mis planteos, y ¿saben qué es lo mejor? Nunca me juzgaron, sino al contrario, ellos se limitaron a escuchar y a veces decir, te entiendo, Sebastián, te entiendo. Y la pregunta que todos esperamos, ¿y cómo puedo ayudarte? Porque creo que ellos estaban comprendiendo que lo que Dios estaba haciendo en mi vida era justamente puliendo mi carácter. Allí estaba recortando, sacando todo aquello que no le agrada a Él, y que poco a poco, día a día, Él iba formando su imagen en mí. Esa amistad realmente yo las valoro, porque no solamente estuvieron cerca en los momentos difíciles, sino que también me sirvió para que mi propia intimidad con Dios vaya aumentando. Así que el Espíritu que vive en nosotros, que nos enseña todo acerca de Dios, que nos enseña acerca de esta nueva posición que tenemos en Cristo, y que también nos enseña a mirar con los ojos de Dios a lo que tenemos alrededor, esa es su tarea. Por eso Juan decía, ahora ya nadie les enseñará a nadie diciendo, conoce a Dios, porque ahora Él mismo, el que habita en ustedes, les enseñará todas las cosas. Pero lo curioso es que la primera carta de Juan que leímos allí al principio, termina diciendo, así que, tal como Él, ¿quién es Él? Jesús, les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Pero si Él ya está en nosotros y nosotros estamos en Él, ¿cómo dice permanezcan? ¿Quiere decir que Él puede estar en nosotros y nosotros no tener comunión con Él? La otra pregunta es, ¿cuándo Jesús enseñó esto? Y la contestación está en el Evangelio del apóstol Juan, allí en el capítulo 15. Justamente ya eran las últimas horas de Jesús antes de ir a la cruz. Así dice Juan capítulo 15, te voy a leer algunos versículos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis
y os será hecho. Jesús, ya en el versículo 1 de este capítulo 15, que ahora no lo leímos, Él se presenta como la vid verdadera. Y luego nos dice que los pámpanos, es decir, las ramas, somos nosotros. Ningún pámpano, ninguna rama separada de la vid, la planta principal, puede tener vida. Cuando apenas se corta el pámpano, se aleja de la vid, pierde la vida, se seca y hay que arrancarlo y hay que tirarlo. Y mucho menos un pámpano que no está correctamente unida, que no está fuertemente unida, que no permanece en la vid, puede llevar fruto. Pero Jesús dice, si ustedes permanecen en mí, si ustedes tienen comunión conmigo, si ustedes permitan que mi vida sea vivida en ustedes, no solamente le está garantizada la vida, sino que está garantizada el llevar fruto. Y no solamente fruto, sino mucho fruto, dice Jesús. La única manera de tener un papel significativo en el reino de Dios es permitir a Jesús vivir su vida en y a través de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué significa estar unidos a Él? Significa estar conectados, significa tener comunión, significa tener común unión con la otra parte. El diccionario bíblico dice, es compartir entre dos partes lo que tienen en común, común unión. La palabra griega es koinonia, que quizás por ahí habrás escuchado en algunas de las prédicas o de las charlas que tenemos en nuestras iglesias. ¿Y qué tenemos en común Dios y nosotros? Su Hijo, Cristo, su vida, su presencia, su Espíritu en nosotros. Desde el día en que conocimos a Jesús y nos entregamos a Él y Él se convirtió en nuestro Señor y Salvador, empezamos a tener una relación con Él. Nos comunicamos con Él, leemos su palabra para conocer más de Él, para que Él nos hable. Y así continuamente tenemos esa relación fluida con Dios. Pero a veces sucede que por las presiones de la vida, por las angustias, por las rutinas, o porque simplemente fui descuidando esa relación, nos vamos apagando, nos vamos secando. Y eso hace que nuestra humanidad, que nuestra carnalidad, que nuestro Adán vaya cada vez tomando más posesión en vez de que Cristo tome posesión de nuestra vida. Habrán escuchado por allí a alguno decir, me enfrié, me alejé de la iglesia, es que no quiero ir más allí porque allí está lleno de hipócritas. Todo esto habla a las claras de que hay muy poco Cristo en la vida de esa persona y mucho de Adán, porque Adán te hace ver el error de los otros y no del mío. ¿Se acuerdan? La mujer que me diste, dijo a Adán cuando él comió del fruto que Dios le había dicho que no coma. Juan el Bautista dijo una vez, es necesario que Cristo crezca y que yo, Juan, mengüe. Es necesario que Cristo crezca y que yo, Juan, mengüe. Permitir que Cristo crezca es recibir de su vida en cada uno de nosotros, de su alimento, de sus nutrientes. Y eso nos asegura el crecimiento, el fortalecimiento y en consecuencia el fruto que Jesús nos prometió. Entonces la pregunta es, ¿y cómo hago para aumentar esa comunión con Cristo? En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 está la clave. Dice, orad sin
cesar. ¿Lo repetimos juntos? Orar sin cesar. ¿Cómo sin cesar puede ser tu pregunta? Si a veces me pongo a orar y miro el reloj y apenas pasaron 5 minutos. O trato de hacer una oración más larga, leo un salmo entre medio de mi oración para que se extienda un poco más y miro el reloj nuevamente 15 minutos. Y ni que hablar si me piden que ore 1 hora, 2 horas. Y acá Pablo dice, orad sin cesar. A lo mejor alguno me puede decir, pero entonces esto es imposible para que nuestra vida o nuestra comunión con Cristo crezca. Te voy a dar la solución. Es muy fácil. Orar sin cesar significa estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana online con Cristo. ¿Y cómo se hace? Hablando con Él a toda hora, porque Cristo habita en mí. Entonces hablo con Él que está en mí. Me levanto en la mañana, le digo, buen día Jesús, buen día Espíritu Santo. Qué bueno saber de que hoy estás en mí y me vas a acompañar en todo lo que voy a hacer. Apenas estoy comenzando el día. Entonces voy allí, mientras me cepillo los dientes, me lavo la cara y me estoy secando, digo, Dios, hoy necesito de tu sabiduría para resolver los asuntos que me quedan difíciles de entender. Y después me voy allí al centro y me voy a comprar algo y le pregunto al Señor, ¿te gusta esto que estoy por comprar? ¿Me conviene comprar? ¿Es esta la mejor oferta? ¿Es esto lo que yo voy a poder pagar? Y estoy en comunión con Él. Y le digo, qué grande eres, Señor. Señor, qué bueno es saber que me amas. Señor, qué bueno es saber que me diste de tu gracia, de tu perdón. Señor, qué bueno que un día hayas venido aquí a la tierra y ocupaste mi lugar. Y continuamente estoy hablando con Él. Y hago un trabajo y termino y lo miro y le digo, gracias, Señor, porque sé que estuviste conmigo. Entonces, eso es estar comunicado con Él. Mientras trabajo, mientras hago mi negocio, mientras estudio, mientras estoy en la iglesia escuchando una prédica, mientras juego al fútbol, en todo momento estoy conectado con Él. Eso es orar sin cesar. Ahora te voy a dar un ejemplo que está en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice que el rey Herodes desató una gran persecución contra aquellos primeros cristianos, contra la iglesia primitiva, a tal punto que a Jacobo, el hermano de Juan, no solamente fue arrestado, sino que fue decapitado, le cortaron la cabeza. Y a Pedro le metieron preso. Y dice que la iglesia automáticamente se puso a orar. Y así nos relata Hechos capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cómo que esta iglesia hacía oración sin cesar por Pedro? ¿Es que allí nadie trabajaba? A lo mejor puede ser la primera pregunta, ¿verdad? ¿O será que hacían turnos de oración? ¿Qué sé yo? De 6 a 7 la familia de Pepito y Juancito. De 7 a 8 la familia de Doña Juanita y todos sus vecinos. De 8 a 9 los diáconos de la iglesia. Yo no creo que haya sido así, porque dice que toda la iglesia sin cesar hacía oración por Pedro. Recordemos que la iglesia no es el lugar en donde se reunían, tampoco es el templo, tampoco es el salón donde nos reunimos hoy. La iglesia es cada uno de nosotros, vos y yo, allí donde estemos. Y allí en donde nosotros estamos, allí está la iglesia. Así que dice que la iglesia hacía oración en todo tiempo, sin parar, intercediendo por Pedro. Y yo me imagino entonces allí cada uno en su tarea diaria diciendo, Dios,
Ten en cuenta a Pedro en esta situación difícil que él está. Señor, te pido que Pedro no pierda su fe. Y me imagino una ama de casa mientras limpiaba la casa o estaba cocinando, diciendo, Señor, que Pedro halle gracia delante de las autoridades. Y también me imagino a un comerciante mientras él estaba allí preparando su negocio o despachando alguna mercadería, diciendo, Señor, fortalece a Pedro, dale fuerzas. Y me imagino allí a un albañil mientras él está construyendo, mientras está apilando ladrillos, diciendo, Señor, que todo lo que suceda con Pedro sea de gran testimonio para que muchos te conozcan. Y así cada uno, clamando a Dios, compartiendo sus necesidades, compartiendo con Dios lo que ellos estaban pidiéndole a Dios. Dice que compartían su preocupación con Cristo por la vida de Pedro. Y Cristo, que estaba en ellos, les infundía aliento, les infundía vida. Y mientras más comunión tenía con Cristo, más de Cristo había en ellos. Y pastor, ¿cómo sabe todo esto usted? ¿Cómo sabe que ese era el resultado? Porque dice que ellos cada día pedían predicar con más fuerzas a Jesús. No importa la situación que esté viviendo. Lea el libro de los Hechos. Permanezcan en comunión con Cristo, escribía Juan, como nos enseñó Jesús, conectados con Él, unidos a la vid, para que la vida de Cristo fluya hacia nosotros y fluya en nosotros y fluya a través de nosotros para llevar mucho fruto, dijo Jesús. Pero el mismo apóstol Juan, en su primer carta, en el versículo 3, escribe lo siguiente: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Juan estaba diciendo, todo lo que nosotros experimentamos con Cristo, eso ahora lo estamos compartiendo, para así ustedes puedan tener comunión con nosotros, porque nosotros tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto es tremendo, esto es revelador, porque Juan estaba diciendo, la comunión con Cristo ya lo tenemos. ¿Y cómo tenemos comunión con Él? Porque lo estamos experimentando en nuestro caminar, en el día a día. Pero también ahora nosotros queremos compartir con ustedes estas experiencias, estas vivencias, estas cosas que nosotros estamos aprendiendo, que Dios mismo a través de su Espíritu Santo nos está enseñando. ¿Y para qué, Juan? Para que tengamos comunión, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Porque si hay comunión con Dios, si nosotros tenemos comunión con Dios, hay una vida que está fluyendo. Y así compartimos a Cristo. Si compartimos a Cristo entre nosotros, también vamos a tener comunión los unos con los otros. Es la vida de Cristo fluyendo entre nosotros, moviéndose entre nosotros. Y como resultado de ese mover, Cristo va creciendo. Cristo trae vida, no solo a mí, sino también a su cuerpo. Es como la sangre que circula a través de nosotros. ¿Qué pasaría si esa sangre no solamente no circule o circule con menos intensidad o realmente esté obstruido? Eso va a significar que estamos enfermos y hasta podemos correr peligro de muerte. Bueno, en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, el que debe fluir es Cristo. Tenemos que compartir Cristo, tenemos que compartir vida entre nosotros para también así tener comunión entre nosotros.
Miremos Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es la iglesia primitiva, nuestros primeros hermanos, la vida de los primeros creyentes. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? La vivencia de ellos con Cristo, las enseñanzas de Jesús, lo que ellos vieron, contemplaron y palparon, dice el apóstol Juan. Porque ellos no tenían un tratado de teología. Ellos no habían hecho un seminario. Ellos no tenían un manual para primeros cristianos. No tenían mi crecimiento en Cristo. Es más, ni Biblia tenían. Recuerden que el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Tenían allí los libros del Antiguo Testamento, pero que no todo el pueblo tenía, solamente lo tenían los religiosos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Compartían sus vivencias, compartían Cristo. Eso es lo que la Biblia llama comunión. Ellos compartían lo que tenían en común. Ellos compartían Cristo. Ellos compartían la vida. Y ese cuerpo que era la iglesia empezaba a vivificarse, a tener cada vez más de Cristo, más de vida, más fruto. Entonces la gente que estaba cerca de ellos, cuando le veían a ellos, ya no le veían a ellos, sino que veían a Cristo, porque eran cada vez más parecidos a Cristo, porque la vida de Cristo es que estaba fluyendo en ellos. Ellos amaban como Cristo, ellos se gozaban como Cristo, ellos tenían la paz de Cristo, tenían la paciencia de Cristo, tenían la bondad de Cristo. Es decir, ellos ahora tenían el fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es el fruto. ¿Pero qué significa muchos frutos? Porque Jesús dijo: el que permanece en mí y yo en él, llevará fruto y llevará mucho fruto. Entonces, si el fruto es amor, mucho fruto va a ser mucho amor, mucho más amor. Si el fruto es paz, mucho fruto significa mucha paz. Si el fruto es paciencia, entonces mucho fruto es más paciencia, muchísima fe, muchísima mansedumbre, muchísima bondad. Esto es lo que Jesús está tratándonos de enseñar. ¿Y para qué tanto? A lo mejor es tu pregunta. Para poder compartir. Porque el fruto no es para vos, es para dar, es para ser repartido. Entonces el que pasa cerca de tu vida y ve el pámpano cargado de fruto, ¿qué va a hacer? Va a querer probar. Y cuando prueba el fruto, va a probar de él mismo, va a probar de Cristo, porque es Cristo que estás compartiendo. Entonces viene uno que está angustiado, que hace noches que no puede dormir, está preocupado por la circunstancia que está viviendo, y viene, se te acerca y te cuenta lo que está viviendo. ¿Y qué le vas a dar? ¿Un consejo? ¿Una oración? ¿Vas a buscar un versículo bíblico y le vas a leer? No, tenés que compartir Cristo, que es el que está en vos, que es la vida que está en vos. Viene uno que se acaba de divorciar, o viene una adolescente que sus padres le echaron de casa porque quedó embarazada, o viene alguien que no puede superar el problema de las drogas y viene y te pide ayuda o pide tu consejo. ¿Qué le vas a dar? Cristo, porque Cristo es lo que vos tenés en abundancia. Te rebalsa Cristo, y entonces eso es lo que tenés que darle para que esa persona pruebe a Cristo y también tenga vida como lo tenemos vos y yo. Pero leamos cómo termina Hechos capítulo 2, porque esto es lo más maravilloso. Hechos capítulo 2 termina así: y juntos
alababan a Dios. ¿Quiénes? Los creyentes, la iglesia, los que compartían Cristo. Y todos en la ciudad los querían. ¿Nos aman en nuestra ciudad? ¿Nos quieren? ¿O realmente dicen, no me venga a mí con religiosidad, no quiero saber nada de ustedes? ¿Será que estamos compartiendo una religión o estamos compartiendo una doctrina y no estamos compartiendo a Cristo? Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían, y cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Leí en la versión lenguaje sencilla, por eso a lo mejor te suena diferente. En la versión tradicional, en la Reina Valera, dice: y cada día el Señor añadía a su iglesia los que iban a ser salvos. Es tremendo. ¡Qué alivio es esto! No es por nuestro esfuerzo, no es por nuestros métodos, no, nada que ver. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia nuevos creyentes. Y ellos lo único que hacían era transmitir, era compartir lo que tenían en abundancia. ¿Y qué tenían? Cristo. Cristo. Y dice que cada día la iglesia iba creciendo. El número de seguidores de Jesús crecía. ¿Cuánto tiempo estuvimos clamando por un avivamiento, haciendo un ayuno por avivamiento, yendo a congresos, invirtiendo un montón de dinero y de tiempo para estrategias para que venga un avivamiento? Hemos hecho guerra espiritual allí, atando toda estrategia del enemigo que está impidiendo el avivamiento, y lo único que no hicimos es avivarnos. Lo único que no hicimos es compartir Cristo, compartir la vida que está en nosotros. Por eso en nuestra iglesia, en la iglesia Cristo en nosotros, hemos llegado a una conclusión. En todo encuentro que tengamos, ya sea presencial o ya sea por Zoom, ya sea toda la iglesia o ya sea en grupos pequeños, ya sea para hacer una actividad como limpiar, acomodar la silla, tocar la música, cualquier cosa que hagamos como iglesia, como cuerpo, lo primero que vamos a hacer es compartir Cristo. Porque a veces nos reunimos y decimos, vamos a hacer una oración, y oramos así como ya por costumbre. Sin embargo, si compartimos Cristo, si compartimos lo que Dios está haciendo, lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado, lo que Cristo mismo nos está enseñando en su palabra, lo que Cristo nos está revelando de su propia vida a través del Espíritu Santo que está en nosotros, esto compartimos con nuestros hermanos, compartimos con nuestros compañeros de trabajo, compartimos en cualquier grupo que estamos reunidos. ¿Saben lo que va a pasar? Va a haber vida, va a haber avivamiento, va a haber cada vez más fluir de Cristo en nosotros. ¿Y qué se va a contagiar al resto? Vida. Y si hay vida, hay crecimiento. Y si hay crecimiento, va a haber fruto. Y si hay fruto, los que están cerca van a querer probar. Y si prueban, van a probar al Señor. Y el Señor va a añadir a su iglesia cada día los nuevos creyentes. Y de ese modo, el grupo de seguidores de Jesús se irá haciendo cada vez más grande. ¿Y cómo se llama esto? Avivamiento. Y allí estamos. Y esto es lo que vamos a hacer. Queremos compartir al Cristo que vive en nosotros. No te olvides de esto. Con tu esposo, con tu familia, comparte Cristo. Comparte lo que Dios te dijo esta mañana. Comparte tu vivencia. Comparte tu testimonio. No de hace 20 años atrás.
sino de lo que hoy Cristo está haciendo, de lo que hoy aprendiste de Cristo. Y eso te va a dar vida a vos y a los que están en comunión contigo.